vamos a conversar un poquito con nuestra invitada, con la doctora Jazz. Y vamos por dos preguntitas que quiero hacer. Primero, usted es especialista en medicina ocupacional. ¿Qué es la medicina ocupacional, Doc? Bueno, es una muy interesante pregunta porque es una rama de la medicina que no es muy conocida actualmente. Realmente post pandemia como que esa especialidad se dio mucho más a conocer, porque en ese tiempo como que nos dividimos los médicos ocupacionales y el resto de especialidades médicas en todo lo que es medicina asistencial o médicos COVID, que fue muy sonado, ¿no? Y ahí se vio la importancia porque nosotros como médicos ocupacionales y del medio ambiente lo que hacemos es prevenir cualquier tipo de daño, cualquier tipo de enfermedad relacionada al trabajo, y que los trabajadores, independientemente de si se encuentran en una empresa privada, en una institución pública, en un colegio, en un sector minero, indistintamente puedan gozar de una salud necesaria y pertinente. Es lo que nosotros hacemos, prevenir enfermedades ocupacionales y accidentes laborales como tal. ¿Qué enfermedades ocupacionales hay? Por ejemplo, pueden haber, más allá del COVID, ¿qué se ha podido detectar? De repente virus, enfermedades, bacterias. Sí, ¿Podrías contarnos un poquito de esa experiencia? Claro que sí, tenemos muchas. Algo que mencionas, justo relacionado al COVID, nosotros tenemos un listado de enfermedades profesionales. Está en un listado incluso porque nos basamos también, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte normativa. Aunque como médicos sabemos que lo que debe primar es la parte técnica, pero siempre tenemos que estar al lado de la normativa. En este listado de enfermedades se listan como tal una serie de enfermedades con agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, incluso agentes, también que impactan al tema de trastornos musculoesqueléticos. Y la COVID-19 o el SARS-CoV-2 fue un agente biológico que antes de la pandemia no se conocía evidentemente y que tampoco estaba dentro del grupo de los agentes biológicos. Y posterior a ello se vio que estaba relacionado porque los médicos estaban expuestos a este peligro biológico. Se evaluó el riesgo y la consecuencia era que se contagien, y posterior a eso se convirtió en una enfermedad profesional, pero solamente para este grupo o sector que son los profesionales de la salud. Otras que tenemos, por ejemplo, puede ser un síndrome de túnel carpiano, puede ser, por ejemplo, neumoconiosis, dependiendo del ambiente donde están, sobre todo en el sector minero. Pero antes de decretar o declarar una enfermedad ocupacional, tenemos que ver el tema del nexo causal. Esas son algunas, tenemos infinidad. Qué excelente. Miren, el nexo causal desde el punto de vista biológico, médico, en el derecho penal también se utiliza, ¿no? Para poder conexar el delito con el hecho que se da. Entiendo que ustedes es el origen de la enfermedad, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que ver una serie de requisitos y criterios, plausibilidad biológica, por ejemplo, gradiente, entre otros, porque incluso tenemos una escala de Bradshaw-Hill y la utilizamos para evaluar lo que es el nexo causal. Es cierto, por ejemplo, veo que muchas mineras utilizan bastantes médicos ocupacionales, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que la gente que está expuesta en las minas a material químico también o a material, digamos, geológico diverso, pueden contraer enfermedades. Incluso hay mitos que tienen menos calidad de vida. ¿Es cierto eso? Es una pregunta bastante tendenciosa, pero sí, lo que nosotros necesitamos es primero lo que nosotros... Objeción. No te lo digo desde mí, sino de lo que piensan. No, claro, de lo que piensan las personas. Nosotros nos basamos siempre en una palabra muy corta que se llama I+C. Nosotros tenemos que hacer lo primero, es identificar el peligro. Una vez identificado el peligro, evaluamos el riesgo. Y una vez que evaluamos el riesgo, recién podemos controlarlo. Lo que nosotros no identificamos, no podemos evaluar y no podemos controlar. Entonces, si trabajamos en un sector minero, en un sector construcción o en un sector distinto de cualquier actividad económica, tenemos que identificar este peligro. Evaluar si este peligro va a traer daño o no a la salud. Y por ahí tenemos límites máximos permisibles, por ejemplo. Si están dentro de estos baremos, estos valores, igual va a haber un riesgo, pero es bastante mínimo. Y es ahí donde nos engrenamos los médicos ocupacionales, con los higienistas, con los ingenieros de seguridad, porque es un equipo multi-interdisciplinario para evitar que esto impacte a la salud de los trabajadores y por ende, sobre todo en estas zonas, también al tema ambiental.
Eso. Excelente, Ujú. excelente. Y doctorita, queremos llevarlo un poquito más atrás. Hemos tocado en nuestro primer programa respecto al tema de los serums. Y usted, estoy segura que también ha pasado por ese proceso, ha hecho su año de serums. ¿Tiene alguna experiencia que nos pueda contar, algún problemita que hubo cuando... Hicimos un primer programa dedicado exclusivamente al tema de serums que tuvo muchísima pegada. Los reels ahorita están pasando de los 90.000 views. Wow. Entonces, agradecemos a toda la comunidad médica que ahora se ha unido a EGEPUT. EGEPUT inicialmente era un portal jurídico, pero ahora nos hemos abierto bastante al tema médico, ¿no? A la mezcla de ambos, al médico legal. El match. Entonces, queremos preguntarte también a ti, porque vemos que es una problemática grande lo del serum, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué experiencias has podido vivir? Pues realmente el serums, en lo personal ha sido un año que marcó bastante. En el año en el que yo lo hice fue en el año 2013 y lamentablemente por una serie de barreras geográficas, por decirlo así, u otras de repente, porque no existe una normativa sectorial como tal para ello, o no teníamos los cuidados o la importancia, 2 de mis colegas fallecieron. Uno de ellos era un gran amigo mío incluso y fue bastante chocante, ¿no? Lamentablemente cada año, a raíz del serums, que no contamos con muchas, digamos que cuidados, herramientas, implementación, a veces nos mandan a zonas que algunas son incluso incompatibles, ¿no? Con la seguridad, sobre todo no con la vida, pero sí con la seguridad. Y dependiendo de las regiones, porque es algo obligatorio para poder realizar la especialidad, trabajar en el sector público, entre otros, es un requisito y es parte de la continuidad de la educación médica como tal, pues tenemos que ir. Dentro de estos serums que ha sido, en lo personal ha sido bastante enriquecedor, pero también han habido ciertas cositas que han generado, ¿cómo decirlo? Incomodidad, inquietud, incluso miedo en su momento, ¿no? Yo hice mis serums en una provincia muy poco conocida, en el departamento de Ayacucho, y una vez que ya me dieron mi hoja de resolución, todo, me llega una notificación a casa y me llaman como invitada, puede ser. Los términos sí, me van a disculpar, los términos legales no lo manejo mucho. Probablemente como testigo. Como testigo, para preguntarme si es que yo había firmado una serie de documentos, porque había una firma allí en un tema de investigación de malversación de fondos. Y nosotros como serum, sobre todo cuando estamos en ciertos niveles de centros de salud, una posta médica es 1-1 por ejemplo, asumes la jefatura, sobre todo cuando haces en redes de salud. Y no solamente fue a mi persona, sino a todos los médicos que estábamos en esa red, ¿no? Y sí, no sabía quiénes podían orientarnos. Bueno, tuve que acudir a un abogado particular y pues nos orientó y todo, y evidentemente esa firma no era mía, ¿no? Y bueno, ahí quedó el caso, pero sí me di mi primer contacto con un tema legal. Fue así, wow. O sea, jovencita, 20, 21 años. Sí, a los 22 años inaugurada. Sí, sí, con tal un cual. tema legal. Exacto, sí, fue con la bastante. falsificación de su firma, ¿no? Exacto, con la falsificación de la firma, el abogado nos pautó, porque realmente nosotros como médicos, cuando salimos, solamente sabemos de medicina, y como decía un maestro, el que solo de medicina sabe, nada sabe, y evidentemente luego ya con el transcurrir sabemos que necesitamos trabajar en equipo, apalancarnos, ¿no? Y por eso también aprovecho en saludar este espacio, porque los médicos tenemos que siempre tener el soporte legal, también tenemos una necesidad de protección, sobre todo. Claro, excelente.